Vamos a ver hoy el tema 14 del programa, que corresponde a ondas mecánicas y que está desarrollado en parte en el capítulo 15 y 16 de la bibliografía de la cátedra. Vamos a estudiar el concepto de onda mecánica y las distintas clasificaciones que hacemos de esta, la relación entre rapidez de las partículas y vamos a estudiar la rapidez también de la onda, la frecuencia relacionado con los conceptos que hemos estudiado anteriormente, y vamos a introducir conceptos nuevos como por ejemplo la longitud de onda para una onda que tiene una variación cíclica o periódica. Vamos a desarrollar las expresiones matemáticas para estudiarlas y en particular para las ondas periódicas de tipo senoidal o sinusoidal. eh, Vamos a tratar de determinar en este caso la rapidez de propagación de una onda en una cuerda y en otros medios, por ejemplo en los gases. Y por último, vamos a determinar la cantidad y la rapidez con que esta onda transporta energía. Eh, en general, para que exista una onda, se requiere que un medio que se encuentra en una determinada situación de equilibrio sea perturbado. Esto es, que se introduzca una determinada cantidad de energía a través de algún medio y que este medio brinde la posibilidad de que esta perturbación o esta energía adicional pueda viajar o propagarse desde una región del sistema a otra. Esta propagación de la onda corresponde a un transporte de energía y al sistema o el lugar a través del cual viaja esta onda, la vamos a denominar genéricamente medio. En el caso que esta perturbación sea cíclica, vamos a considerar a estas ondas de tipo periódico. Vamos a ver ahora en particular las ondas mecánicas, que tienen la particularidad que estas pueden desplazarse a lo largo del medio. Sin embargo, las partículas que lo constituyen en realidad no se ven desplazadas de una región a otra, sino que en realidad tienen movimientos de tipo ondulatorio o oscilatorio alrededor de una posición de equilibrio, luego de que pasa la onda o que cesa, digamos, esta perturbación. Estas vuelven a esa misma posición de equilibrio que no han cambiado a lo largo del tiempo. En el caso que los desplazamientos alrededor de la posición de equilibrio de las partículas sean perpendiculares a la dirección en que viaja o se propaga la onda, decimos que se trata de una onda transversal, mientras que si las partículas se desplazan en la misma dirección, pero hacia adelante y hacia atrás, respecto de la posición de equilibrio, en la misma dirección de propagación de la onda, decimos que se trata de una onda de tipo longitudinal. Por supuesto que se dan los casos compuestos, como vemos en este caso, al introducir esta perturbación, este movimiento, este trabajo en la cuerda y volver a la posición de equilibrio, esta energía se propaga a lo largo de la cuerda, desplazando las partículas de su posición estable o de equilibrio, entregándoles una energía o realizando un trabajo sobre ellas, las cuales después vuelven nuevamente a su posición de equilibrio, como vemos en la imagen. Algo similar sucede, por ejemplo, en un pistón con un fluido, como por ejemplo un líquido o un gas, en donde si imprimimos un movimiento en un sentido, hay un movimiento de estas partículas, y luego si volvemos el pistón para atrás, estas partículas vuelven a ocupar la posición anterior. Sin embargo, esa perturbación, esa energía, se va propagando de manera que las partículas a lo largo del fluido van realizando ese movimiento de tipo oscilatorio alrededor de la posición de equilibrio.
y en el caso de la superficie, por ejemplo, de un líquido, en donde se realice, digamos, un trabajo impulsándola, como en este caso va a tender a ascender, a caer nuevamente, con lo cual se da un movimiento combinado, tanto transversal como longitudinal, que en el caso, por ejemplo, de los líquidos, vemos que se transforma en lo que le denominamos una ola, que puede ser causado por un movimiento o, como en la naturaleza, a través de la aplicación de un trabajo realizado por el viento. ¿Qué características tienen estos movimientos? Bueno, tienen algunas cosas en común. Primero que nada, que esta perturbación siempre se propaga o viaja a una rapidez definida y constante que se denomina rapidez de propagación o rapidez de la onda, y esta rapidez va a depender de las características mecánicas que tenga el medio. Recordemos que esta rapidez de la onda no es la rapidez con que las partículas se mueven alrededor de la posición de equilibrio. Por otro lado, las partículas que forman el medio no viajan de una región a otra, como dijimos, sino que simplemente se mueven con un movimiento de tipo oscilatorio alrededor de su posición de equilibrio, ya sea vertical u horizontalmente. En general, lo que vamos a observar o lo que se manifiesta es un patrón similar a la perturbación que se produjo, que es el que se desplaza a lo largo del medio. Y esta perturbación, que como dijimos es un trabajo y en definitiva lo asociamos a una energía, es la energía que visualizamos, digamos, a través de esos movimientos, y es lo que se propaga a lo largo del medio. O sea, la onda en realidad es un transporte de energía y no de materia. Vamos a ver vamos a estudiar en realidad, en particular ahora, ondas de tipo transversal, en las que las partículas se mueven perpendicularmente al desplazamiento de la onda, y de tipo periódico. Para ello contamos con un dispositivo que produce una variación en el sentido vertical de tipo sinusoidal, como por ejemplo un sistema masa-resorte ideal. Vamos a considerar en este caso que la masa de la cuerda es despreciable frente a la masa del cuerpo que se mueve, de tal manera que no se produce una amortiguación. Transcurrido un cierto tiempo, vamos a observar que a lo largo de la cuerda, en un instante de tiempo dado, va a haber una sucesión de crestas y de valles que son completamente simétricas. Al desplazamiento máximo respecto de la situación original o inicial de equilibrio, le denominamos amplitud, que puede ser en uno u otro sentido, como se ve en la imagen. Si consideramos ahora una cuerda y hacemos un diagrama a lo largo de un periodo, recordando que definíamos como periodo al tiempo en que se produce un desplazamiento completo o un ciclo, como lo hemos definido, vemos que una misma partícula, bien, como por ejemplo esta que definimos, que está en la misma posición relativa respecto del origen, en un instante de tiempo dado ocupa una posición, y al transcurrir el tiempo, bien, que lo vamos viendo digamos, en esta secuencia temporal, como si fuera una secuencia de fotos, va a ir ocupando distintas posiciones entre un valle hasta llegar a una cresta y luego a un valle. Entonces, ese movimiento que fue todas las posiciones posibles hasta volver a la posición original es lo que describimos como un ciclo. Ese mismo análisis lo hacemos para distintas partículas, y lo que vemos es que al transcurrir el tiempo observamos que esta posición que ocupaba esta partícula en un instante de tiempo la va a ocupar otra partícula
un instante de tiempo posterior, y así sucesivamente las distintas partículas, de tal manera que observamos que hay un desplazamiento de esta energía. Si lo observamos, por ejemplo, en este punto, que es la frontera entre la situación de equilibrio y la situación perturbada, observamos que este punto de frontera se va desplazando una determinada distancia a medida que transcurre el tiempo. Si consideramos la relación entre la distancia y el tiempo, podemos establecer una velocidad. Bien, en particular, observamos, dado que las fracciones de tiempo es la misma, y si consideramos las distintas fracciones de desplazamiento para cada uno de los tiempos, vemos que esa rapidez es constante. Por otro lado, si observamos, por ejemplo, dos partículas que en dos lugares distintos, pero en el mismo instante de tiempo, ocupen la misma posición, vemos que esa distancia a la que se encuentran esas partículas, bien, va a ser exactamente la misma en cualquier otro par de partículas, bien, que ocupen exactamente la misma posición en dos regiones distintas, o sea, que tengan el mismo desplazamiento, mejor dicho, en dos ubicaciones distintas. A esa distancia es la que le denominamos longitud de onda. Y si hacemos los cálculos, vemos que coincide con el desplazamiento que tuvo esta onda en el tiempo equivalente a un periodo. Entonces vamos a definir a la longitud de onda como el desplazamiento que tuvo la onda en el tiempo equivalente de una onda periódica en el tiempo equivalente a un periodo. Esto es indistinto de el tipo de perturbación, o sea que esta velocidad de propagación también se va a manifestar, por ejemplo, en el caso que habíamos visto antes, que era una perturbación única en el movimiento que vimos en una de las primeras imágenes, que generalmente se denomina perturbación de tipo impulsiva. Pero la velocidad para el mismo medio va a ser exactamente la misma. No necesariamente tenemos que tener un movimiento de tipo periódico. Este movimiento no solamente se produce en una dimensión, sino que dependiendo de las características del medio se puede dar en más de una dimensión, como por ejemplo cuando tiramos una piedra al agua, como se ve en la imagen. La propagación de la onda se va a dar digamos, en dos dimensiones o en todas las direcciones posibles a partir del punto donde impactó esa piedra que introdujo esa perturbación, debido a la energía cinética que traía, y se van a dar, digamos, a través de la superficie. Acá vemos también que la distancia que hay entre las crestas sucesivas es exactamente igual, y observamos un pequeño detalle. Fíjense que a medida que nos vamos alejando, en realidad la amplitud de la cresta es menor, y esto es porque en realidad en la práctica existe un amortiguamiento de la señal debido a la fricción de las partículas entre sí o la viscosidad, como hemos estudiado en el capítulo anterior. Si esto mismo lo hiciéramos, por ejemplo, en una perturbación de tipo, por ejemplo, una detonación o un ruido, esta se daría en el espacio en todas las dimensiones. Sin embargo, los conceptos de frecuencia, longitud de onda y amplitud son exactamente igual de aplicables en ese caso. En el caso de las ondas periódicas longitudinales,
lo que hacemos es considerar un fluido que en este caso eh, vamos a asumirlo con las características de un fluido real, esto es que es compresible. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos una presión, como hemos visto en capítulos anteriores, se produce una deformación reduciendo el volumen de este fluido, de tal manera que se aumenta la densidad, dado que la masa sigue siendo exactamente la misma. Por el contrario, si realizamos el esfuerzo en sentido contrario, o sea, reducimos la presión, en el caso de algunos fluidos, bien, estos van a tender a ocupar ese espacio, o sea, van a sufrir una expansión y por lo tanto su densidad se va a reducir. Entonces, en este caso, si en un tubo cerrado, lleno por ejemplo con un gas, producimos un movimiento de vaivén con un pistón dentro del mismo, va en el momento en que lo desplacemos hacia adentro del tubo va a producir una compresión y en el momento en que lo desplacemos hacia atrás de la posición inicial va a producir una expansión. Si esto lo realizamos cíclicamente o periódicamente, va a haber una sucesión de regiones en donde el fluido está comprimido y otras regiones en donde el fluido se ha expandido, y estas variaciones se van a desplazar o se van a propagar a lo largo del tubo con una rapidez que coincide con la rapidez de la onda, y la diferencia entre las distancias entre dos puntos de máxima compresión o de máxima expansión va a coincidir con la longitud de onda. Ya vamos a estudiarlo un poco más en detalle más adelante. De tal manera que podemos observar nuevamente la oscilación o el movimiento alrededor, por ejemplo, de una posición de equilibrio dada, en donde, en este caso, el pistón en principio se desplaza en un sentido, luego en sentido contrario, como vemos en esta secuencia temporal, y por lo tanto vemos que las partículas van a tener un movimiento en uno y otro sentido, pero siempre alrededor de una posición de equilibrio. De tal manera que si consideramos, como hicimos antes, la posición de un punto de expansión inicial, por ejemplo, un punto de expansión en equilibrio, este se va a ir desplazando a un ritmo que coincide con la velocidad de propagación de la onda. Y en definitiva, esta variación, digamos, va a estar relacionada con la variación que tenga el pistón, eh, en donde la variación de las partículas coincide con el desplazamiento del pistón, y además la frecuencia en que esto lo hace en relación al tiempo también coincide con la frecuencia del pistón. De tal manera que llegamos a la misma conclusión que habíamos visto antes, en donde la velocidad de fase está relacionada con la frecuencia de variación del pistón y la longitud de onda, que va a depender de las características del medio. Vamos a tratar ahora de determinar la ecuación que describe todo este movimiento de manera combinada. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el desplazamiento de las partículas, bien, va a estar dado en función de el tiempo, el momento, bien, pero también tiene que ver con la posición, como habíamos visto anteriormente, en un mismo instante de tiempo, en distintas posiciones, a lo largo de la cuerda, por ejemplo, en una onda transversal, la posición en I va a ser diferente, y en el caso de una misma posición, a lo largo del tiempo esta va a ir variando. Entonces vemos que hay una doble dependencia de la posición de las partículas en función de estas dos variables. De tal manera que, como habíamos dicho,
en un mismo instante de tiempo, que sería, por ejemplo, este instante, que es un instante determinado, dependiendo de la posición, la ubicación de las partículas es diferente, y si lo vemos la misma partícula a lo largo del tiempo, como habíamos visto, va a ir cambiando de posición. A estas diferencias de la posición la vamos a denominar diferencia de fase. Por eso también otra de las denominaciones de la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que tienen la misma fase. Para una onda periódica, por ejemplo, en el caso del objeto que causa el movimiento, la primer partícula de la cuerda, que va a estar en la posición x igual a 0, se va a desplazar de la misma manera que lo hace el objeto, que en este caso tiene un movimiento armónico simple. Y lo describimos de esta manera, en donde el término que corresponde a la posición lo hemos fijado a un valor dado, por lo tanto, en esa posición solamente vamos a observar la variación temporal. De la misma manera, si consideramos un punto X en un instante t cualquiera, y consideramos el mismo punto, pero en un instante anterior, vamos a tener que va a estar en distintas posiciones. Por ejemplo, si consideramos este punto, viene en un instante, un tiempo antes va a estar en esta posición. Fíjense que si consideramos en realidad la misma fase, esa fase estuvo desplazada en ese instante de tiempo una determinada distancia que está dada por la velocidad de desplazamiento. De esa manera podemos escribir que la posición va a depender, por un lado, en ese instante de tiempo, menos el avance que tuvo desde el momento en que lo consideramos inicialmente. Utilizando una identidad trigonométrica, podemos reescribir esa expresión de esa manera, y teniendo en cuenta, digamos, o haciendo el reemplazo de la frecuencia angular por el equivalente a través de la frecuencia de variación de la señal, y reemplazando, por ejemplo, en este caso, a la frecuencia por el período, y en la relación entre frecuencia y velocidad por la longitud de onda, reescribimos la ecuación de esa manera. Si ahora introducimos esta constante 2pi dentro de la expresión, la relación de 2pi sobre la longitud de onda la vamos a denominar número de onda, cuya interpretación es la cantidad de longitudes de onda que hay por unidad de longitud, o sea, por metro, básicamente. Y en este otro caso, 2pi sobre t no es otra cosa que la frecuencia angular. Entonces, la misma expresión la podemos reescribir de la siguiente manera, en donde tenemos, por un lado, separados los términos que corresponden al desplazamiento espacial, y el término que nos va a dar el desplazamiento en un punto en función del tiempo. Y vemos que nuevamente tenemos esa doble dependencia en el caso de la onda. De tal manera que, nuevamente, si consideramos un instante dado, por ejemplo, en definitiva correspondería a sacar una imagen, como si fuera una foto. Entonces vemos que a lo largo del espacio vamos a tener que las distintas partículas van a ocupar distintas posiciones, y nuevamente podemos ver que dos partículas que tienen la misma posición o la misma fase nos van a definir una longitud de onda. Por otro lado, si consideramos una posición fija y analizamos únicamente la variación temporal, vemos que a lo largo del tiempo esa partícula, bien, fíjense que acá cambia el eje, estamos haciendo un análisis temporal, va a ir cambiando en la misma posición, digamos, la misma posición de desplazamiento, su posición vertical
y la diferencia entre dos puntos de igual fase, en este caso, dado que el eje es el tiempo, lo denominamos periodo. Si quisiéramos saber o quisiéramos averiguar la rapidez con que cambia esa posición, podemos aplicar el principio que habíamos visto, que es simplemente el cambio de la posición con el tiempo es su derivada, pero con una particularidad, dado que ahora la posición tiene una doble dependencia, o sea, tiene dos variables, vamos a tener que derivar únicamente respecto del tiempo, por lo tanto ya no es una derivada simple, sino que es lo que le denominamos una derivada parcial. Esto es, vamos a considerar todos aquellos términos que no dependan del tiempo como constantes cuando realizamos la derivada. El mismo análisis podemos hacer derivando respecto del espacio, como vamos a ver más adelante. De la misma manera, realizamos la derivada de la velocidad, la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo para encontrar la aceleración y vemos que dentro de la expresión que obtenemos nos encontramos nuevamente con la expresión del desplazamiento. De tal manera que la aceleración está en función o relacionada con la posición, pero siempre en sentido contrario, lo cual coincide con lo que habíamos encontrado para el movimiento armónico simple, que en definitiva es el tipo de perturbación que hemos introducido, lo cual nos demuestra que la variación de la posición de las partículas coincide con la perturbación, que era algo que habíamos establecido inicialmente. Si hacemos el mismo análisis en el caso de la cuerda, bueno, la primera derivada respecto de la posición es la pendiente, esto es la inclinación que va a tener la cuerda en una determinada posición. Realizando la segunda derivada parcial respecto de x, nos encontramos que nos va a dar la curvatura de la cuerda, esto es, si la cuerda está curvada hacia arriba o hacia abajo. Haciendo el mismo análisis, nos encontramos nuevamente que depende de la ecuación de la posición, y en lugar de ser a través de la frecuencia angular, lo hace a través del número de ondas. Dividiendo miembro a miembro ambas expresiones, dado que ambas están relacionadas con la función de la posición, nos queda la relación entre la frecuencia angular y el número de onda, que si observamos las distintas expresiones que hemos visto anteriormente, coincide con la velocidad de desplazamiento, la velocidad de propagación de la onda. Reescribiendo esa expresión, separando los términos espaciales de los términos temporales, llegamos a la expresión que se denomina ecuación de la onda. Esta es una de las tantas formas de expresarlo, como vamos a ver, o como digamos, pueden ver ustedes si ahondan un poco más en el tema. De tal manera que, como vemos, si el desplazamiento es en sentido positivo, la aceleración es proporcional. Fíjense que es máxima cuando es máximo el desplazamiento y es cero cuando el desplazamiento está en la posición de equilibrio, pero siempre en sentido contrario. Mientras que, como vimos, la velocidad de desplazamiento coincide en el sentido, sin embargo, o sea, cuando el desplazamiento es positivo, la velocidad es positiva, mientras está decreciendo, o sea que está en sentido opuesto. Fíjense que acá, que a medida que el desplazamiento va decreciendo, la velocidad es positiva, pero va aumentando. Si ahora lo analizamos esto es en el mismo instante de tiempo, si lo analizamos en dos instantes de tiempo diferentes, vemos que hay un desplazamiento entre un instante y el siguiente de la posición de la partícula. Si ahora consideramos la diferencia entre dos partículas que tienen la misma fase, la diferencia de desplazamiento respecto de la diferencia temporal, eso es lo que nos da la velocidad de propagación de la onda.
¿Cómo podemos visualizar de manera empírica esta progresión o esta entrega de energía entre una partícula y la siguiente? Hay dos formas, vamos a ver únicamente el primer método. El segundo método lo dejo para que ustedes lo puedan estudiar de manera particular, ya que repite un poco los análisis que hemos visto anteriormente. Este es un poco más empírico, algo más intuitivo, y por eso es el que vamos a poner. Suponemos en principio una cuerda que tiene una masa por unidad de longitud, pero que esa masa es tan pequeña que podemos despreciar el efecto de pandeo, la deformación que va a tener la cuerda respecto de la tensión. Esa cuerda está tensionada a través de la aplicación de una fuerza, y al estar unida a la pared tiene una reacción sobre la cuerda igual es de sentido contrario. Esto coincide con lo que habíamos visto en la parte estática, que en una cuerda siempre, para que esté tensa, las fuerzas tienen que ser iguales y opuestas entre sus extremos. Ahora vamos a aplicar a esta cuerda a partir de un instante inicial, una fuerza constante en sentido vertical. Bien, o sea, seguimos manteniendo, digamos, la tensión. Por lo tanto, en realidad, para que esto suceda, tenemos que aplicar una fuerza oblicua en la misma dirección de la cuerda, como habíamos dicho, y si la descomponemos, vemos que mantenemos la tensión horizontal de la cuerda y aplicamos esta fuerza vertical. Aquí el efecto de la fuerza es que a medida que transcurre el tiempo, una porción mayor de la cuerda va a ir ascendiendo, siempre, digamos, en la misma dirección en que estamos aplicando la fuerza, y va a haber un punto de transición, un punto de frontera, que va a ir desplazándose en la medida en que nos vayamos desplazando hacia arriba. Ese punto frontera es la separación entre las partículas que comienzan a moverse y las partículas que aún se encuentran en la posición de equilibrio. Una de las características que vemos acá en la imagen es que la velocidad de desplazamiento de las partículas es constante, lo cual de alguna manera parecería contradecir lo que hemos estudiado de la segunda ley de Newton, que para la aplicación de una fuerza constante, las partículas se mueven con una aceleración constante y no con velocidad constante. Vamos a ver de qué manera se produce eso. Y para eso vamos a recurrir al teorema del impulso y el momento lineal. Dado que la fuerza es constante y el tiempo transcurre linealmente, el impulso varía linealmente. Pero a medida que vamos desplazando la cuerda, un número mayor de partículas está siendo desplazado, o sea que ya la masa no es constante, sino que la masa va a ir aumentando de manera lineal en la medida en que vayamos desplazando la cuerda. Por lo tanto, si el impulso varía linealmente y la masa varía linealmente, la única posibilidad que queda es que la velocidad sea constante. O sea que, en realidad, en esta expresión, dado que la masa es variable, no podemos aplicar directamente la segunda ley de Newton, de la manera directa como la hemos visto. De tal manera que ese desplazamiento de masa, que es lineal, vemos que está relacionado en un instante de tiempo, con el desplazamiento de la cuerda, y que implica que el punto de equilibrio va a ir desplazándose desde la posición inicial hasta hasta una determinada posición transcurrido un tiempo. Y si consideramos que el desplazamiento vertical lo hacemos a velocidad constante, este desplazamiento horizontal del punto de transición o del punto de frontera también lo hace a una velocidad constante, que es la que coincide con la velocidad de desplazamiento de la onda o de la cuerda. Obviamente que la fuerza que estamos aplicando en este caso, al incrementarse
dado que la tensión la consideramos constante y al aplicar digamos, ese desplazamiento vertical, el módulo o la magnitud de la fuerza que definitivamente aplicamos es mayor que la de la tensión original que teníamos. Y vemos que en ese punto de equilibrio, ese punto de frontera, digamos, ha avanzado una distancia dada por una velocidad que es la velocidad de la onda. Teniendo en cuenta, digamos, estas variaciones y por similitud de triángulos, vemos que la relación que hay entre la tensión de la cuerda y la fuerza aplicada para poder desplazar la cuerda respecto de la distancia vertical y la distancia horizontal en que se desplazaron las cuerdas, podemos establecer esa analogía. Y si ahora, operando matemáticamente e igualando la expresión al impulso, o sea, multiplicando la fuerza de desplazamiento por el tiempo, llegamos a esa expresión. Teniendo en cuenta que la masa por unidad de longitud y va a ir, es constante, pero a medida que vayamos agregando mayor cantidad de cuerdas, la masa de la cuerda que está desplazada de su posición va a depender de la distancia y esta depende del tiempo, y reemplazando o el equivalente del impulso por la cantidad de movimiento lineal, o sea, es la masa por la velocidad de desplazamiento, y despejando la velocidad de desplazamiento llegamos a la conclusión de que la velocidad de propagación de la onda va a depender de la tensión de la cuerda y la eh, masa por unidad de longitud, que es lo que habíamos supuesto al principio, que la velocidad de desplazamiento de la onda depende de las características del medio, en este caso del tipo de cuerda que usemos y qué tan tensa la tengamos. De tal manera que si aumentamos la tensión de la cuerda, la onda va a viajar más rápidamente, y mientras más eh, pesada sea la cuerda, o sea, mientras mayor sea su masa por unidad de longitud, más lentamente lo va a hacer porque se requiere más energía para mover las partículas. Vamos a considerar ahora, en la situación en que está trabajando la onda, un punto que se ha desplazado de su posición de equilibrio. Bien, para que esto sea cierto, como habíamos visto, tenemos que aplicar una fuerza que coincide, digamos, con la dirección de la cuerda en ese punto. Una parte corresponde a la tensión de la cuerda y otra a la fuerza impulsora que está desplazándolo. Y nuevamente, digamos, viendo el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal que se produjo, por ejemplo, desde ese punto a una posición anterior, y también por analogía vemos que la fuerza impulsora, que va a depender, en este caso, como podemos considerar distintos puntos, de la posición y del tiempo, está relacionada con la variación o la derivada parcial de la posición multiplicado por la tensión de la cuerda. Este signo negativo es porque para que se produzca un desplazamiento, digamos, o haya una variación en la tensión positiva, tiene que haber un desplazamiento en sentido negativo, o sea, la pendiente, en el caso positiva, que es la derivada de esta, sea positiva, la fuerza aplicada es en sentido negativo. De esta manera, vemos que, dado que la cuerda se ha desplazado una determinada distancia y tenemos una fuerza aplicada, hay un trabajo neto realizado sobre esa partícula, sobre esa cuerda. Y si consideramos ahora, en lugar de la energía, la rapidez con que es aplicada esa energía, entonces
podemos recurrir al concepto de potencia que habíamos estudiado, que era el producto de la fuerza por la velocidad con que es desplazado ese cuerpo, ese móvil o esa partícula en particular. Reemplazando las expresiones que habíamos encontrado anteriormente y considerando, por ejemplo, que el movimiento puede llegar a ser en una onda transversal y que tenga una variación de tipo periódico, como la expresión que habíamos encontrado anteriormente, reemplazándola en estas expresiones y realizando las derivadas parciales correspondientes en cada uno de los casos, llegamos a la expresión en que la potencia que está aplicada a la onda tiene una determinada amplitud, bien, que va a depender de las características del medio, la frecuencia con que produzcamos el movimiento y la amplitud que le otorguemos, y por otro lado, tiene una variación tanto espacial como temporal, pero con una particularidad, corresponde al cuadrado del seno del movimiento. Haciendo algunas comparaciones con algunos parámetros que habíamos visto anteriormente, podemos reescribir la ecuación de la potencia de esta manera. Por un lado vamos a analizar la parte de la fase, ¿bien? O la variación sinusoidal. Al ser una función elevada al cuadrado, vemos que esta nunca es negativa, sino que siempre es positivo. ¿Esto qué nos indica? Que siempre la energía, en este caso, va a fluir en el mismo sentido de propagación de la onda. O sea que siempre va a haber energía fluyendo en el mismo sentido, que va a variar desde cero, en el momento en que ese punto de la cuerda se encuentre en la posición de equilibrio, hasta un máximo de energía por unidad de tiempo que va a ocurrir cuando tenga el máximo desplazamiento. Por otro lado, bueno, esto también es que la energía también, o mejor dicho, nunca se propaga en sentido contrario a la dirección de propagación de la onda. Por otro lado, tenemos que la máxima potencia va a estar dada por esta expresión, como dijimos, va a depender de las características del medio, en principio, y también de las características de la perturbación. Y podemos determinar que digamos, a lo largo de un cierto tiempo va a haber una potencia media transmitida que coincide en el área bajo la curva. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos o consideráramos esta porción de la curva, o del área contenido bajo la curva, vemos que coincide con esta región que está en esa posición. De tal manera que si consideramos exactamente lo mismo en esta porción, ¿sí? Fíjense que el área bajo la curva en esta posición es exactamente la misma superficie que bajo esta curva del seno cuadrático. Dicho de otra manera y poniéndolo en términos analíticos, la potencia media equivale al valor medio de la función del seno cuadrado. O sea que la potencia media que va a contener la onda va a ser exactamente la mitad de la potencia máxima. Con esto terminamos la primera parte y vamos a